una ecuación de regresión, para lo cual vamos a utilizar datos de la encuesta de hogares del año 2018. Los datos que vamos a usar son de Cochabamba para una muestra de 2.552 personas de esta ciudad. Encuesta recogida en el mes de noviembre del año de hace un par de años. En este gráfico de dispersión estamos analizando dos variables que tratamos de relacionar. La variable salarios, que está medido en bolivianos mensuales, y la variable años de estudio, que son los años de escolaridad que tiene un individuo. Obsérvese que cuando hablamos de 0 a 12 años, estamos hablando de una escolaridad inicial. 12 años son los años que una persona estudia hasta llegar al bachillerato. Y 17 años son los años que uno pasa hasta que termina sus años universitarios y se gradúe de una universidad, ¿no? Y bueno, es esto de los años, 18, 19, 20 son los años de posgrado, ¿no? que puede uno realizar. Rescátese, ¿no? Que aunque te hayas aplazado 10 años en la universidad, se va a contar para el sistema que solo tienes 17 años de estudio, ¿no? Esto porque es un valor promedio, ¿no? que uno estudia. Uno estudia en 5 años en la universidad, uno estudia 12 años para ser el bachiller. Aunque te hayas quedado más años en la universidad o en el colegio, son los años que se van a contabilizar en este sistema. Bueno, entonces vamos a ver a partir de esto qué es lo que ocurre con esta relación. Quiero que observe bien este gráfico. Fíjate que hay cierta tendencia a que a medida que vayamos moviéndonos hacia la derecha, los valores vayan aumentando. Fíjate, en 0 tenemos un máximo de 5.000 bolivianos mensuales de salario. Cuando hablamos de 12 tenemos un máximo de 25.000 bolivianos. Cuando hablamos de 19 tenemos un máximo de 35.000 bolivianos. Y así, claro, esto no se mide por los máximos, solamente quiero mostrar que a medida que nos movemos hacia la derecha, vamos moviéndonos también en este gráfico. Esta es una de las salidas de regresión que en otro de los videos ya vieron cómo poder obtener. Con estos datos habíamos encontrado 2.552 datos, que son los que estás viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar hoy día? Específicamente los coeficientes. Nos vamos a concentrar en este valor. ¿Sí? Por el momento solo nos vamos a ver estas estimaciones de los parámetros. El nombre de las variables se enumeran en la primera columna y segunda columna de los coeficientes. La primera fila siempre corresponde al intercepto o beta 1. La segunda fila corresponde al coeficiente de la pendiente o beta 2. Aquí aparece en el Excel el nombre de la variable que estamos utilizando. Entonces, este es el coeficiente de la escolaridad o el estimador de la escolaridad o años de estudio. ¿Qué implica? Entonces, su coeficiente es 145. Vemos aquí la regresión realizada, los salarios estimados en bolivianos mensuales, que son beta 1, 1.599, más beta 2, 145. ¿Qué significan estos coeficientes? Primero tenemos que saber cuáles son las unidades de medida de nuestras variables. La escolaridad se mide en años de estudio, no tenemos que olvidar eso. Y los salarios se miden en bolivianos por mes. Entonces, esto implica que los ingresos por mes, cada mes aumentan en 145 bolivianos por cada año extra de escolaridad, o sea, un año adicional de estudio, un año adicional de escolaridad. En promedio va a incrementar los salarios estimados en 145 bolivianos. Y en este gráfico se muestra, ¿no? esa idea, pero vamos a hacer algo, vamos a ampliar uno de los rangos de este gráfico para que se entienda. Vamos a ampliar la diferencia entre el 11 y el 12, este dibujito de acá, en este grafiquito. Estoy exagerando los montos para que las tendencias para que se note claramente. Entonces, fíjate, si una persona tiene 11 años de escolaridad, en promedio tiene un salario de 3.195 bolivianos. Una persona que tiene 12 años de escolaridad, en promedio tiene un salario de 3.340 bolivianos, es decir, 145 bolivianos más que la persona que ha estudiado un año menos. Esto implica que por cada año adicional
de estudio, en promedio los salarios se van a incrementar en 145 bolivianos. Sí, esa es la idea. La forma más eficaz de darte cuenta si es un modelo bueno o malo es que sea concreto, ¿no? O sea, los resultados sean creíbles. Si los resultados son inverosímiles, pues es una señal de que el modelo no está bien especificado o que se ha cometido una falla en alguna parte. Ahora, para menores bajos podría ser creíble, ¿no? Que por cada año adicional de escolaridad los ingresos se incrementen en 145. Pero parece que para años de estudios superiores esto fuera una subestimación, ¿sí? Esto lo vamos a ver en otro tipo de modelización. No se olviden que estamos empezando a modelar. Beta 1, que antes de que continuemos, ¿qué creen que significa beta 1 entonces? Bueno, beta 1, en el fondo, vamos a tratar de entender. La interpretación literal de beta 1 implica que cuando la escolaridad sea 0 por 145 me da 0, el salario promedio de un individuo sin escolaridad es de 1.599 bolivianos, 1.600 bolivianos, redondeando a su inmediato superior. Ahora, sí, tiene sentido esta interpretación porque existe un salario mínimo que implica que evita que las personas ganen debajo de ese salario mínimo, pero en general aquí te está diciendo que ese es el salario, ¿no? 1.500, 1.600 bolivianos para las personas sin escolaridad. ¿Ya? Esa sería la interpretación de beta 1. Pero hay que tener mucho cuidado con beta 1 porque a veces tiene algunas sorpresas. Por ejemplo, en este gráfico, tengo aquí una pendiente mucho más pronunciada que la anterior. En este gráfico lo que queremos ver es dónde choca beta 1 con las rectas. Si seguimos la proyección, beta 1 choca con la recta aquí en el cuarto cuadrante. En este cuarto cuadrante la variable y se lea como negativa. Entonces, aquí en este ejercicio, beta 1 tendría que ser negativo. Entonces, los beta 1 negativos no existen porque el cuarto cuadrante en esta ocasión no lo hay, solamente estamos trabajando con el primer cuadrante. Entonces tengamos un poquito de cuidado cuando veas un beta 1 negativo, cuidado que estés interpretando de forma literal y nos puede llevar a algunos problemas, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es limitarse a interpretar lo que se ve en el modelo y no tratar de extrapolar los datos y tratar de interpretar una proyección, ¿no? Que ese sería un problema y un error en este sentido. Bueno, entonces, generalmente beta 1 no tiene una interpretación clara. Aquí sí nos está diciendo que aunque la gente no tenga escolaridad, las personas en este país van a tener un salario, ¿no? O en esta ciudad van a tener un salario, no os olvidemos, estamos hablando de Cochabamba. Y esta es una muestra para Cochabamba. Ahora, otra solución podría ser explorar una relación no lineal, pero bueno, en este caso no es necesario que lo vayamos a hacer.